Amigos y hermanos, bienvenidos a Conectados con el Cielo. Un día más para poder estudiar la palabra de Dios. Y vamos a tener una oración antes de poder continuar con nuestro estudio para hoy domingo. Padre nuestro, gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, gracias, Padre, porque nos das un día más de vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias también por los problemas, Padre, porque a través de ellos nos haces que nos acerquemos más a ti, Padre, y fortalecen nuestra fe, oh Dios. Si es que, Padre, gracias por todo, Señor. Y ahora, Padre, queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y que, Señor, pues solamente sea un instrumento para ese estudio de este día, Señor, de esta mañana, que tú puedas guiarnos, que tú puedas enseñarnos. Por favor, Padre, acompáñanos, quédate con nosotros, danos la sabiduría necesaria también para el tema de esta mañana. En tus manos nos ponemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Marcos. Continuamos con nuestro estudio del libro de Marcos. Y llegamos a la lección número 10. El tema de la semana es los últimos días. Lección para hoy domingo, 1 de septiembre, 2 pequeñas monedas como ofrenda. Ese es el tema para el día de hoy domingo, 1 de septiembre. Y aunque muchos dicen que no debemos dar o que no se debe dar el diezmo porque Dios no necesita dinero. A muchos, no sé, tal vez ya más de alguna ocasión hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Que el Dios no necesita dinero, por lo tanto, ¿para qué entregar el diezmo? ¿Verdad? Sin embargo, sabemos que el mecanismo de los diezmos y las ofrendas es algo bíblico y que también sirve para el sostenimiento de la obra de Dios en esta tierra. Y hoy el tema tiene que ver con la ofrenda de una viuda, ¿verdad? Una historia que la mayoría conocemos y la mayoría conocemos la ofrenda cuando Jesús vio que esta viuda entregó, ¿verdad? Y bueno, ella entregó todo lo que tenía. Dice Elena de White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en el capítulo titulado Como incienso fragante, en la página 184. Consejos sobre Mayordomía Cristiana dice: el donativo de los pobres, el fruto de la abnegación, hecho para propagar la preciosa luz de la verdad, es como un incienso fragante delante de Dios. Cada acto de sacrificio hecho por el bien de los demás fortalecerá el espíritu de beneficencia en el corazón del donante y lo unirá más estrechamente con el Redentor del mundo, quien fue rico y sin embargo por amor a nosotros se empobreció, para que mediante su pobreza todos fuésemos ricos. De eso trata el estudio de hoy, de las 2 pequeñas monedas que la viuda entregó como ofrenda. Y leamos el texto bíblico para el estudio de hoy, que está en Marcos 12, 41 al 44. Dice el versículo 41. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban dinero, y echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son, dice, un cuadrante. Versículo 43.
Entonces, llamando a sus discípulos, les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y el versículo 44 dice, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, dice, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Jesús se había detenido un rato y se había sentado ahí en el templo para ver cómo el pueblo llevaba sus ofrendas al arca. Pero antes de retirarse, Jesús se detuvo a contemplar cómo llevaba su ofrenda el pueblo. Y a Jesús le llamó la atención esa viuda pobre que echó 2 blancas, ¿verdad? Y es que ella echó todo lo que tenía. Y por eso es que Jesús les dice a sus discípulos que ella echó más que todos los ricos donantes juntos. A la vista del cielo no es el tamaño de la dádiva lo que cuenta, sino el motivo que impulsa a hacerlo. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? No es el tamaño, la cantidad que, que, que demos, ¿verdad? Sino que es el motivo que nos impulsa a hacerlo. El cielo está interesado en la cantidad de amor y consagración que representa esa dádiva, no en su valor monetario. Esta es la única base que Dios emplea para recompensar a los hombres. Mientras la viuda daba todo lo que tenía, los ricos daban lo que les sobra, daban de su excedente y no les costaba dar. El valor de sus ofrendas en términos de amor y consagración era pequeño o nada, porque las ofrendas no representaban abnegación. Y es que Jesús, como muchas veces lo hemos dicho, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Y puede ver con qué corazón estamos dando para su obra. Y así es la historia y lo que podemos aprender de ella, ¿verdad? Conocemos la historia, pero hay algo en el estudio de hoy, en la cartilla, que el escritor menciona, ¿verdad? El escritor menciona que hay una profunda lección en esta historia, hay una profunda lección acerca de la administración de los recursos. Y dice que, leo textualmente, dar para la causa de Dios no es algo que depende de las acciones de los dirigentes para tener validez. La dirigencia del templo era corrupta, pero Jesús no avaló, dice el escritor, la retención de ofrendas. Si alguna vez hubo líderes religiosos corruptos, y menciona los nombres de Caifás y Anás, los de ese momento, dice, estaban entre los peores, y Jesús también lo sabía. Bueno, el escritor menciona acerca de los líderes corruptos de esa época. Los líderes corruptos de esa época los menciona el escritor. Y sigue diciendo, es verdad que los líderes tienen la responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios. Pero aún si no lo hacen, dice el escritor, quienes dan para la causa de Dios son de todos modos bendecidos en su dadivosidad, así como lo fue esta mujer. Sí, es correcto. La bendición de Dios siempre llega a sus hijos, de acuerdo a su voluntad.
¿verdad? Y no de acuerdo a nuestra dadivosidad, ¿verdad? Dios no nos bendice por lo que nosotros damos. Dios nos bendice porque Él así quiere hacer. ¿Verdad? Que nosotros seamos dadivosos, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios no nos va a bendecir solo porque nosotros demos más, o nos va a bendecir menos porque nosotros demos menos. Eso no funciona de esa manera, ¿verdad? Dios bendice a, a todos. Y si podemos ver, si la viuda era pobre y entregó todo, entonces esa dadivosidad de ella, ¿por qué no recibió más bendición entonces? ¿Verdad? Ella dio todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, Dios bendice de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Eso así ha sido siempre. Y termina diciendo el escritor de la cartilla, dice, por otra parte, ¿verdad? Por otra parte, retener diezmos y ofrendas cuando los líderes cometen faltas significa que la dadivosidad está atada a las acciones de ellos en lugar de ser una expresión de gratitud hacia Dios. Independientemente de cuán tentador sea ese proceder, es erróneo, dice el escritor, ¿verdad? El escritor de la cartilla. Estoy de acuerdo con el escritor cuando dice que no se deben retener los diezmos y las ofrendas, ¿de acuerdo? Pero así como menciona que los líderes tienen la responsabilidad de usar los recursos en armonía con la voluntad de Dios, y menciona también que algunos cometen faltas siendo malos administradores, por no decir corruptos, como Anás y Caifás, ¿verdad? Yo no debería de retener el diezmo, claro que no. Eso no debe de condicionar si lo entrego o no, porque al final no es con el líder, sea bueno o mal administrador, sea corrupto o no, no es con él mi pacto es con Dios. Entonces eso no debe condicionar. Y en ningún momento vamos a motivar a que se retenga el diezmo. Eso no, en ningún momento lo vamos a motivar. Pero si yo no doy el diezmo al templo y lo uso de una manera igual, ¿verdad? De una manera para que la obra de Dios avance, ¿estaré haciendo mal? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? Yo no voy a dar mi diezmo a la tesorería, no voy a dar mi diezmo a la iglesia, ¿verdad? No lo voy a retener, no lo voy a usar para mí, pero lo voy a usar para que la obra crezca. ¿Estaré haciendo mal? Veamos qué dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 249. Dice, el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios mismo. Debe ser llevado a su tesorería para que se lo emplee en la sustentación de los obreros evangélicos. Durante largo tiempo, el Señor ha sido robado porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Algunos no han estado satisfechos y han dicho, no pagaré más mi diezmo porque no tengo confianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra. Pero robaréis a Dios porque pensáis que el manejo de la obra no es correcto. Y dice el Espíritu de Profecía, y esto es interesante, presentad, dice, vuestras quejas de forma clara y abierta, con el espíritu debido, a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así
que sois infieles, porque otros no están obrando correctamente. ¿Será que si lo uso siempre para la obra, para el crecimiento de la obra de Dios? ¿Será que si lo uso el diezmo en eso, lo uso yo, estaré haciendo mal? Porque acá se dice nada más de retener el diezmo. Se habla de retener el diezmo, pero no menciona si lo retengo para uso mío o para uso de otro uso, para hacer obra misionera, para que la obra de Dios crezca. No lo menciona tampoco. Entonces, este es un tema bastante delicado, ¿verdad? Así que tenemos que pedirle a Dios sabiduría, mis queridos hermanos. Y cada quien sacará su propia conclusión. Y el asunto acá es que se aconseja que presentemos nuestras quejas en forma clara y abierta. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Pero ¿cuántas veces se ha pedido un informe? Se ha pedido que sean transparentes y que den un informe claro de la administración que se hace sobre los diezmos y las ofrendas que se reciben. Y no hay respuesta sobre eso. No hay respuesta ante esas peticiones. Acá el Espíritu de Profecía nos manda a que presentemos en forma clara y abierta nuestras quejas, ¿verdad? Las personas debidas. Y dice, pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden. Eso nos dice, pero al hacerlo, ya cae mal uno. Cuando uno quiere pedir cuentas, pedir un informe a la tesorería, ¿verdad? No le gusta que se cuestione esos informes, ¿verdad? Y se ha pedido que sean transparentes y no hay transparencia. No se sabe cómo es la administración de los diezmos y las ofrendas que se reciben. No hay respuesta sobre eso. Y cuando presentan informes, los informes son informes básicos nada más. No hay un informe detallado. Dirán los administradores, pero cada año se hace una reunión general y van delegados de cada iglesia. Sí, es cierto. Van delegados de cada iglesia y en cada iglesia se eligen una o dos personas para que asistan a esa reunión. Pero de una vez le dicen al delegado que no puede ni siquiera levantar la mano para dar alguna opinión, mucho menos para cuestionar algo sobre el informe presentado. Entonces, a lo único que se va a esa reunión es a escuchar el informe. No se va nada más. Y el Espíritu de Profecía nos dice que podemos pedir que las cuentas, que las cosas sean ajustadas y que las cosas sean puestas en orden. Y como se ha dicho en este canal en muchas ocasiones, en varias ocasiones se ha dicho en este canal, si tu pastor anda un carro mejor que el tuyo, es porque algo anda mal, ¿verdad? Si tu pastor tiene mejores casas, es porque algo anda mal. Algunos dirán, y sí, tienen razón, ¿verdad? Porque algunos pueden decir, no, el pastor tiene un carro del año o tiene una casa así porque administra mejor su dinero. Sí, es probable que en algunos casos así lo sea, ¿verdad? Un carro está bien, una casa está bien, pero tener 4 carros, ¿verdad? Carros de modelo reciente y todos asegurados, algo anda mal, ¿verdad? Tener una casa está bien, pero tener una o más casas en residencias exclusivas,
o incluso casas en otros países también. Algo anda mal. Y no será porque el pastor es mejor administrador, ¿verdad? Entonces ahí es donde debe haber transparencia y no la hay. Y aquí sin mencionar esos viajes esos viajes que se hacen a otros países, a congresos, a los diferentes congresos mundiales que se hacen, ¿verdad? Está bien, hay que ir, pero en lo personal nunca he visto algún resultado de lo aprendido en dicho consejo, ¿verdad? Porque si yo voy a un congreso, voy a aprender algo, ¿para qué? Para ponerlo en práctica, para que mi iglesia pueda también aprender lo que yo aprendí en ese congreso, ¿verdad? Pero cuando yo voy a un congreso eh, y no hago nada de eso, eh, entonces ¿a qué fui? Solo fui de viaje, entonces fui a pasear, fui de vacaciones, entonces. ¿Verdad? En lo personal no he visto algo planificado de acuerdo a lo aprendido. Únicamente los planes, y alguien va a decir, sí, ahí están los planes, hay planes anuales, sí, pero son planes que vienen de la división. Son los planes anuales que la división pone, ¿verdad? Entonces, pero algo diferente para que la obra avance también, ¿verdad? No, en lo personal no veo nada diferente, ¿verdad? Pero los viajes a los congresos siempre se realizan, ¿verdad? Entonces, que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, que Dios nos dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. ¿Verdad? Te esperamos mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.